Bienvenidos a nuestra sesión de hoy, la cuarta de nuestro programa de formación. Es un gusto que estén con nosotros y que este programa haya generado tanto interés. Hemos estado al pendiente de todas sus preguntas y bueno, estamos totalmente encantados de poderles apoyar con toda la información y resolver todas las dudas que han ido surgiendo. El día de hoy es para mí un verdadero placer presentarles a nuestros expertos y amigos, Sandra Velázquez de Colombia y Julio Vega de Perú. Ellos van a introducirnos al mundo de las industrias creativas en América Latina y, bueno, el impacto regional. Ellos van a estarles proponiendo algunas dinámicas de interacción. Como les comentábamos en el correo electrónico, va a haber una dinámica con una aplicación. Ellos les van a estar explicando en qué momento y van a poner el enlace en el chat. Les pedimos que estén al pendiente y cualquier duda nos digan. Sin más, quiero compartirles parte de la experiencia, que es muchísima más, ¿no? Pero lo tuvimos que resumir para que ustedes conozcan un poquito más acerca de la experiencia que tienen Sandra y Julio. Empezamos con Sandra. Sandra Velázquez es profesora de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Es parte del equipo creador del área de gestión y comunicación cultural del consultorio administrativo que lidera el programa para emprendimientos y organizaciones culturales Fortalece Cultura, que por cierto acaban de tener su cuarta emisión de un programa llamado Tejidos, que tuvo como invitado especial a México y que busca fortalecer las relaciones entre los empresarios y los artistas y creadores creativos. Ella ya les podrá en algún momento platicar un poquito más al respecto. Sus temas de trabajo, por supuesto, son diversidad cultural, producción cultural independiente, industria de la música, industria creativa, innovación social, laboratorios de innovación ciudadana. Es miembro de la Federación Colombiana de Gestores Culturales y también es miembro, por supuesto, de nuestra red U40 Global. Julio Vega, él es escritor, editor, gestor cultural con estudios de maestría en Historia del Arte, con mención en Gestión Cultural y Desarrollo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con amplia experiencia en el diseño, gestión, monitoreo y evaluación de proyectos y políticas culturales. Fue becario del programa Diversidad Cultural 2030 de la Comisión Alemana para la UNESCO y la Federación Internacional de Coaliciones por la Diversidad Cultural durante el 2009 y 2012, nuestro programa U40, miembro de U40net. Redactó en 2012 como consultor del Ministerio de Cultura el primer informe país sobre la implementación de la Convención 2005 en Perú. Fue redactor principal del Atlas de Infraestructura y Patrimonio Cultural de las Américas, Perú, en 2011, coordinador técnico del proyecto 22 Indicadores en Cultura para el Desarrollo de Perú en 2014. Se desempeña como docente en diversas escuelas de arte e industrias creativas. Pues sin más, les dejo la palabra a Sandra y a Julio. Espero que lo disfruten como nosotros ya lo estamos disfrutando. Muchas gracias, Luanda, por este espacio y por toda la ayuda que nos das con toda la gestión de este proceso tan bonito. Bienvenidos a todos, es un gusto tenerlos hoy en esta cuarta sesión. Pues vamos a saludarlos a ambos, pero luego yo me quedaré con ustedes y en la segunda parte vendrá Julio. Buenos días, muy agradecido también por la invitación. Muchas gracias, Luanda, Sandra, compañera de esta sesión. Bueno, y espero que también todos los que nos acompañan, las que nos acompañan, puedan disfrutar de esta sesión que le hemos preparado con mucho cariño y bueno, y tratando de que pueda ser muy provechoso. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, entonces es un gusto tenerlos. Ya hemos visto por el chat que están conectados desde muchos lugares. Voy a compartir pantalla para que empecemos entonces a entrar con el tema de hoy. Como les decía Luanda, vamos a tener unos momentos de interacción a través de una plataforma que se llama el Jardín de las Respuestas. Esta es la sesión 4, que es el tema de la convención Las Artes Vivas y las Industrias Culturales y Creativas. Entonces, les propongo que den clic al enlace y ahí vamos a poder mirar de dónde vienen cada uno de los presentes y eso nos va a dar también una mirada de cómo estamos en términos de esa diversidad local. Estamos de Montevideo, hay más personas.
Están también de Guayaquil, de Tijuana, de Bogotá, de Buenos Aires, de Xalapa, de La Paz, de Ciudad de México, de Guadalajara, de Lima, Perú. Bueno, entonces ya tenemos aquí un mapa más o menos de dónde estamos hoy conectados. Vamos a continuar con la presentación. Para empezar a entender el asunto de las industrias culturales y creativas, es muy importante que podamos entender que hay diferentes denominaciones y de dónde surgen las denominaciones. En este momento estamos en un tiempo en el que muchas de las denominaciones se mezclan y puede ser que sea una insistencia con algo de razón, además porque ya empiezo a verla también en documentos, y es muy importante tener claro la denominación. La denominación no es un asunto por azar, ni es un asunto por capricho, es porque obedece a unas lógicas que vamos a ver en estas denominaciones. El primer término que tenemos aquí es el de industria cultural en singular. Nació de la Escuela de Frankfurt y nació en medio de una sociedad de masas donde empezó la cultura a producirse de forma masiva, al igual que todos los procesos industriales que venían dándose en esa sociedad, ¿cierto? Fue el cambio de lo artesanal a lo masivo. Entonces ahí empieza una crítica diciendo que es muy difícil que los bienes y servicios culturales puedan, en ese momento no le decían bienes y servicios, sino que la cultura pudiera manejarse como otro tipo de productos que se generaban y que eso no podía ser porque entonces significaba la manipulación de las masas en algún sentido y también porque esas obras perdían valor al pasar a ese carácter masivo. Ahí hay diferentes autores, de pronto muchos de ustedes los habrán visto, ahí está Adorno, ahí está Benjamin, ahí está Horkheimer, bueno, hay diferentes autores. Ese es un primer momento donde empieza el término de industria cultural. Posteriormente la UNESCO retoma el concepto, organiza ciertas áreas, pero dice que el concepto tiene una dimensión frente a la identidad, el patrimonio, el desarrollo y los derechos de autor. O sea, aquí tenemos un ingrediente importante que es el derecho de autor. O sea, cómo ese creador tiene una forma diferente a otro tipo de producción, a tener un reconocimiento por lo que hace, no solo en el presente, sino en el futuro, que es la forma de derecho de autor, ¿cierto? Entonces, ya ahí, si notamos, hay un cambio entre la industria cultural en singular y las industrias culturales en plural. Luego, hablamos del término industria del entretenimiento. Esa es la posición de Estados Unidos cuando comienza a darse la apertura de los mercados y comienzan a generarse relacionamientos entre diferentes sectores económicos. Entonces, ahí es donde entra todo el antecedente que tenemos hoy con la convención, pero que en su momento era una pelea por la excepción cultural, que era una defensa, particularmente de Francia y Canadá, para asumir que la cultura no podría ser tratada al igual que otros sectores económicos. ¿Por qué? Pues porque justamente la cultura tiene en sus contenidos esos elementos que señalaba la UNESCO, o sea, la identidad, el patrimonio, el desarrollo, ¿cierto? Entonces, esa era la posición de unos países, pero la posición de Estados Unidos era, no, esto es una industria como cualquiera, se le llama industria del entretenimiento y no tiene por qué tener esa excepcionalidad. Luego, tenemos el término de industria creativa, y ese término de industria creativa que surge en Inglaterra y en Australia son industrias basadas en la creatividad que en su origen fueron pensadas porque había ya muchos jóvenes saliendo de entornos universitarios muy capacitados. Estamos cambiando las formas de empleabilidad, entonces estos jóvenes ya no van a pedir trabajo, sino que van a generar sus propios trabajos, coincide con el emprendimiento. Pueden crear riqueza y puestos de trabajo, como dice ahí, pero también es una necesidad de la propiedad intelectual. O sea, ahí empezamos otra vez a la propiedad intelectual, hace una fuerzas en el asunto de las industrias creativas, pero también hay una ampliación de sectores.
Entonces, se tratan otros sectores como la publicidad, el diseño. Ahorita vamos a ver cuáles son las diferentes clasificaciones. Aparece también la economía naranja. Ese término, la industria de la economía naranja, perdón, está muy relacionado con la industria creativa. Es un término que nace en el seno del Banco Interamericano de Desarrollo, que lo crean Iván Duque y Buitrago, y ellos crean un documento donde retoman el concepto dado por Hopkins de la industria creativa y le dan el componente de economía naranja porque asumen que el naranja es el color de la creatividad. Esa dimensión de la economía naranja está cifrada también en una mirada desde esa posibilidad económica que pueda tener el contexto actual para que los emprendedores puedan en una creatividad, o sea, ahí le dan también una fuerza que la creatividad es ese nuevo punto de partida, que es un bien que no se acaba, sino que al final, al contrario, cada que se crea se va aumentando en la posibilidad de generar otro tipo de posibilidades. Luego podríamos mirar y discutir un poco, porque también me parece que es un tema en el que sigue estando en debate esa diferenciación o esa cercanía. Seguramente, si aquí hay, como en el curso vi que hay personas de Bogotá, por ejemplo, pues no es una Iván Duque es el presidente de la República, ¿cierto? Y Buitrago es el vicepresidente, el viceministro, perdón, de Cultura. Entonces hay una mirada particularmente en Colombia, pero de todas maneras en América Latina también hemos visto cómo muchos países han empezado a tener en sus infraestructuras gubernamentales viceministerios, secretarías, eso pasa en Brasil, en Argentina también, o sea, y cómo ha empezado a generarse una institucionalidad relacionada bien desde la mirada de la industria creativa o bien muy apoyada en la denominación de economía naranja. En algunos sectores también es importante reconocer que el concepto de economía naranja genera choque, y genera choque incluso desde el mismo color, porque los creadores dicen, pero ¿por qué nos ponen en un solo color? Porque si la cultura es de muchos colores, en algunos casos porque se refiere solo a una forma de economía que privilegia asuntos muy relacionados con el neoliberalismo, muy relacionados solamente con la rentabilidad económica, más allá de la rentabilidad social o de otros tipos de rentabilidades, y también porque el relacionamiento es desde una visión más economicista que desde otras perspectivas. Y finalmente, que la tenemos aquí tapada, espérenme, yo subo por aquí un poco lo de la pantalla, las industrias de contenido que tienen que ver con la relación entre los contenidos y las tecnologías digitales. Hay también no se las escribí aquí, hay una denominación cuando se habla de la empresa informativa, y esa denominación de empresa informativa se refiere exclusivamente a medios de comunicación. Y esa denominación se refiere a que los medios de comunicación, después de un tiempo, dejaron de tener solamente una sola estructura en cabeza del director, y ahora tienen una gerencia que se encarga normalmente de los recursos económicos y una dirección que se encarga de los contenidos. Esa denominación, que no la puse aquí porque es más ese tema está más referido a industria de medios de comunicación, fue dado en España por un autor de apellido Iglesias. Bueno, entonces vamos a pasar. Este gráfico a mí me encanta porque nos muestra que a pesar de que hoy el discurso está muy centrado en industrias culturales, industrias creativas, pareciera que ahí solamente podemos enmarcar la cultura. Y si podemos apreciar, les voy a señalar con el cursor, todo esto es la cultura. De la cultura hay un pedazo muy pequeñito que son las industrias culturales. Aquí hay otro que son las industrias creativas, y aquí está la economía creativa. Entonces, creo que es importante, y mucho más en el evento en el que estamos de formación, entender que hay un tipo de expresiones que pertenecen a nuestras comunidades, que pertenecen a unas lógicas diferentes a las económicas y que podrían estar aquí.
en la cultura. Hay unas que tienen unas formas de economía y podrían estar de este lado. Y hay otras que tienen unas formas de economía y son las que están en esta intersección. Bueno, entonces vamos a ver, para acercarnos a esas características de los bienes y servicios culturales. Y es que hay una relación entre economía y cultura. Espérenme, yo me fijo aquí tiempos, ¿cómo estamos? Esos bienes y servicios culturales, hay una relación entre economía y cultura. Eso quiere decir que tienen una capacidad para generar una rentabilidad económica, pero también tienen un contenido simbólico que es muy valioso. Ahorita en la segunda parte Julio les va a detallar mucho más este tema, pero digamos que en este primer acercamiento se supone que esa relación entre economía y cultura debe estar en equilibrio. No debe, en algunos casos se puede privilegiar una u otra, podemos mirarlo ahorita más adelante, pero están los dos componentes, no se puede privilegiar uno solo. Lo otro es que este sector, y eso es tal vez lo más difícil, es un sector de mucha incertidumbre. Seguramente hemos tenido cada uno en los países personas del Star System, o sea, personas del mainstream, de los más famosos, de los que todo el mundo conoce, pero en algún momento ellos sacaron una producción que no gustó. Una novela en la televisión, un libro, o sea, que no gustó. O sea, es un sector con mucha incertidumbre, con mucha variabilidad, porque se mueven en una tensión entre innovar y conservar un estilo, porque además el consumidor es una persona que se mueve también muchas veces por afectos o muchas veces porque lo guían. Ahorita vamos a ver un poquito eso. Entonces, en esa medida, en la incertidumbre, las grandes industrias rentabilizan los éxitos y cubren los fracasos. Ahí vamos a ver también cómo en los últimos años ha cambiado la industria. La industria antes, la gran industria cultural, cogía un talento y comenzaba a sacarlo adelante. Y en el último tiempo ya hay muchas empresas independientes, pequeñitas, de diferentes sectores, que descubren talentos, los llevan como hasta la mitad del camino y ahí los compran los grandes y los siguen desarrollando. También porque el mercado ha cambiado, está mucho más global. Entonces, cuando nosotros decimos que hay un cantante que tiene un lanzamiento global, que hay una película que se va a lanzar al mismo tiempo en tantos países, pues hay un mayor nivel de riesgo y de inversión y por eso ellos no se cubren un poco más en ese paso a paso. Ahora, en el asunto de los productos, hay que diferenciar que los productos están dados por tangibles. En los últimos años hemos asistido a la muerte de los tangibles. Yo que trabajo en la industria de la música digo que no están muertos, así como no está muerto el libro. Yo lo que pienso hoy, siempre hago la observación, hoy no están muertos, no sabemos en 20 años o en 30 años, pero hoy las personas siguen comprando libros, hoy las personas muchas veces volvieron al LP, al acetato, y hay una relación distinta con el objeto. Incluso uno podría decir hasta con la fotografía. Hoy tomamos más fotos, pero hay veces nos gusta imprimir unas fotos y tenerlas a la mano. Hay gente que sigue queriendo buscar la película y tenerla en su casa, en el DVD o en fin. Puede ser que cada vez sean menos, pero hay veces hay una relación con el objeto y los objetos también han cambiado. Entonces esa producción de los objetos, de los bienes, tiene que ver con producción en serie, con economías de escala. Son contenidos intangibles sobre soportes tangibles o que se evidencian en experiencias. Entonces ahí es donde vamos al segundo aspecto, que son los servicios culturales, que ya se traducen en experiencia. También ahí tendríamos que entender ese cambio, que no es solamente para las industrias culturales y creativas, sino para la economía en general y para la oferta económica en general. Ahora se privilegia la experiencia en todo. Si uno va a comprar una prenda de vestir, pues a lo mejor una persona preferirá comprarla en una tienda donde le hacen otro tipo de experiencia, donde se la acomoden a la medida. Incluso se habla en economía de la customización. Ahorita vamos a ver un poco de eso en las posibilidades que da lo virtual. Lo otro es que este sector es de trabajadores que se preocupan por su producto.
el cantante, el escritor, el cineasta, el actor de teatro es una persona vinculada emocionalmente y que es un trabajador creativo cuyo reto es intelectual más que material. O sea, muchos de ustedes seguramente son músicos, son actores, son productores audiovisuales. Cada vez quieren crear un reto y ponerse una expectativa más alta de lo que quieren hacer, y ahí está la ganancia de trabajar y la pasión que le ponen a lo que hacen. En este sector la innovación es una exigencia y los tiempos de vida son claves, particularmente en la industria, en la gran industria. Ahorita vamos a ver un poco la separación. En la gran industria y más en los tiempos de hoy, que salen muy rápido del panorama las producciones, porque se cambia mucho, ¿cierto? Entonces, los tiempos de rotación, los catálogos, las novedades. Entonces, así sea un músico independiente, sabe que hay que lanzar en las plataformas los viernes, y todos los viernes sale música nueva en las plataformas. Los escritores se preparan para tener su obra antes de una feria del libro o antes de un festival en alguna ciudad, ¿cierto? Pero entonces esas producciones salen si no tienen una muy buena acogida, sobre todo cuando pertenecen a la gran industria. En el siguiente característica, los productos tienen rentas posteriores. Ahí tenemos los derechos de autor. Hay veces esas rentas posteriores con los derechos de autor son más importantes que la primera renta. Hay veces hay producciones que con el tiempo toman mucha mayor validez por diferentes condiciones. Puede ser que una persona saque una producción sobre un tema específico y no tenga mucho éxito, y al tiempo pasa algo en la ciudad, en el país, y esa producción coge fuerza, es vista por otro inversionista. Puede ser que esa persona recibió un premio, digamos en el caso colombiano, hace unos años la película El abrazo de la serpiente sobre el Amazonas, casi nadie la vio cuando salió, y cuando estaba nominada al Oscar como mejor película extranjera ya todo el mundo quiso verla, ¿cierto? Entonces, hay veces pueden tener rentabilidades posteriores, incluso en el derecho de autor, pues también pasa cuando el autor se muere. Entonces, hay veces cuando el autor se muere, tiene rentabilidades más altas la familia y el productor, pues por este asunto de que ya no va a poder generar nuevas producciones, aunque ahora también con lo digital, pues aparecen remasterizaciones, en fin. En los productores tenemos las major y las indies. Yo recurro a este lenguaje que es generalmente del cine y de la música, pero uno podría entenderlo también como la industria cultural y la industria creativa. Para mí es muy importante la diferenciación, porque si bien la cadena puede ser la misma, las opciones frente a la diversidad son diferentes y la mirada frente a la diversidad es diferente. Ahorita vamos a ver un poco más. Hay una demanda incierta, lo que decíamos ahorita, igual que la incertidumbre al producir también. La gente no se sabe si va a comprar o no, si le va a gustar o no. En lo formal requieren trabajos especializados. Cuando hablamos de una productora cinematográfica, cuando hablamos de una editorial, cuando hablamos de una productora de música, una industria fonográfica, hay trabajos especializados. Está el sonidista, el luminotécnico, en fin. En lo informal hay multitareas, y seguramente muchos de ustedes que están en el curso ya han hecho muchas tareas para sacar adelante, o han tenido la oportunidad de trabajar también en esas industrias mucho más formales donde cada persona se especializa en una sola parte del proceso. La experiencia en el consumo es diferente si hay una modificación, y ahí les tengo el ejemplo del cine y Netflix. Puede ser que hoy las personas vean más Netflix, pero la experiencia de ir a cine, salir de tu casa, imagínense ahora que casi nunca salimos de la casa, o ahora que se habla de volver a los cines dentro de los autos, pues es una experiencia diferente, ¿cierto? Las crispetas, de hecho,
Puede ser que en muchos de sus países, en Colombia, también hay la opción de que uno le traigan, cuando uno está viendo un concierto o algo así, le traigan algo a su casa para generar un poco esa experiencia, para acercarse un poco. Y creo que también aprovecho, creo que esos son de los grandes retos que tenemos ante la realidad actual de esa nueva normalidad con la pandemia. ¿Cómo hacemos hay ciertos rituales que la gente tiene con muchas de las expresiones, cómo se viste, con quién comparte, qué hace después, porque no es lo mismo. Por eso la gente dice, yo quiero ir a un concierto, o hay gente que dice, no quiero ir a un concierto, quiero comprar el DVD, o hay gente que dice, yo quiero ver en YouTube ese concierto. Y hay diferentes tipos de consumidores, hay unos que son más pasivos, hay otros que son los que dirigen el consumo, los críticos, incluso los más fans, son los que llevan a otras personas, son los que crean un blog, son los que crean mashup, en el caso de la música, son los que comparten, son los que generan interacción directa con el creador. Bueno, vamos a pasar al proceso de producción. Normalmente, a ver, ahora sí. Nosotros estamos hablando de que en la cadena de producción hablamos de creación, producción, distribución, comercialización y consumo. Dependiendo del sector de las industrias, esto puede cambiar, puede ser más extensa la cadena, puede cambiar por diferentes nombres, pero aquí la hemos escogido de forma genérica. Entonces, cuando teníamos un proceso análogo, en ese proceso análogo era muy costoso. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que es un sector de incertidumbre, entonces el editor una editorial decía, voy a sacar 1000 ejemplares, pero no sabía si los 1000 ejemplares se iban a vender o no. ¿Por qué ponemos ahí lo local? Porque así fuera una distribución a gran escala en el mundo, pues tenía mucha más fuerza en lo local. También coincide con el momento económico del mundo, donde hablamos de unas economías que eran mucho más nacionales, y está muy caracterizado por los bienes, ¿cierto? Por los tangibles. Cuando se pasa a lo digital, hay unos cambios, entonces hay una gratuidad dada por el Internet, pero también hay mucha producción de nicho y mucho global. Entonces, yo que soy profesora, tengo, por ejemplo, estudiantes que les encanta el manga y entonces se conectan con gente del Japón y se conectan con gente de Europa y todos están en el mismo club de manga y pueden por Google y el traductor hablar con un ucraniano que le guste el manga. O sea, están conectados y están perteneciendo a ese nicho. Estamos hablando mucho más de servicios y estamos hablando de la opción sobre medida, la customización, que hay veces puede ser digamos que un falso masivo, digo yo. Pueden haber emprendimientos, digamos aquí donde vivo en Medellín, hay un emprendimiento de música para niños donde tú personalizas la producción que le van a hacer a tu hijo. Entonces tú te metes, son las mismas canciones para todos los niños, pero yo digo que mi hija se llama Alicia y entonces las canciones le cantan a Alicia. Entonces es es un proceso masivo, pero si entra otra persona y le dice que su hija se llama Paula, pues todas las canciones dirán Paula. Es a la carta, es sobre medida. Ya no tiene esos espacios fijos. Si uno se quiere meter y buscar en internet un podcast de un programa de radio, ya no tiene que estar en el programa de radio a la hora que es, sino que uno escucha el podcast donde quiera, lo escucha en su móvil, lo escucha mientras va en su auto, lo escucha en la casa, lo escucha en el salón de clase. Digamos que participamos en un momento de mucha más movilidad y de mucha más autonomía frente al consumo y mucha más posibilidad de esa portabilidad de los contenidos. Bueno, aquí hay una diferenciación entre Major y Indies. Perdón un segundo. Perdón, discúlpenme. En esa diferenciación, las industrias culturales grandes, las multinacionales, generalmente tienen muchos negocios. Entonces, uno puede ver, digamos, me encantaría que aquí hubiera, es que aquí no puedo ver mucho la interacción en el chat por estar concentrada en la pantalla,
pero seguramente quienes están de México pueden decir todos los negocios que tienen Televisa, por ejemplo, es el grupo. Entonces, ahí pasa porque no solamente tienen contenidos audiovisuales, pueden también tener inversiones en equipos de fútbol, en algunos pueden tener inversiones, o Claro, entonces Claro tiene telefonía y tiene música, o sea, son muchos negocios. Unos negocios pueden apalancar a los otros, unos negocios le ofrecen un mayor servicio al consumidor, entonces eso los fortalece y les da cierto monopolio. En Europa han sido muy cuidadosos, en algunos casos han intervenido las cortes para que no sea tan concentrado, pero las indies, las industrias creativas tienen un único negocio. Entonces puede ser que haya una productora musical local que solamente hace eso, solamente tiene su pequeña productora de música y para muchos aspectos tiene que relacionarse con otras grandes o pequeñas. Las más grandes, las industrias culturales, tienen alcance internacional. Ese alcance internacional hace que haya mucha inversión de dinero para esos lanzamientos internacionales, pero que concentren su acción en 2 o 3 grandes figuras, en ese Star System. Mientras las indies o creativas tienen alcance regional o nacional. Incluso yo diría que en este nuevo reacomodamiento, los que han perdido son las industrias nacionales. Las regionales o las más pequeñitas se mueven más fácil, hacen intercambios, logran salir, pero las industrias nacionales, o sea, como la industria clase media, ha ido desapareciendo. En las industrias culturales son distribuidores, eso les da una potencia muy fuerte porque pueden hacerle llegar directamente, y ese es justamente uno de los puntos más flacos para la diversidad cultural. Cuando no somos distribuidores, porque tenemos, yo siempre les llamo tesoros, tenemos unas producciones que son tesoros en la medida en que están muy bien hechas, hay un muy buen cuidado, le metieron todo el corazón, pero es muy difícil que esa persona pueda hacerlo llegar a un público más allá de su nicho específico, de su familia, de sus amigos, de donde se mueve. Mientras que cuando yo voy a un almacén de cadena, a un hipermercado, me encuentro la música, ese mismo hipermercado me dice que con tantos puntos puedo acceder a un concierto o que además me dan el libro. Bueno, en las grandes rentabilizan éxitos, en los pequeños hay mayor exploración y diversidad, porque muchas veces no puede que no tengan muchos negocios, pero tienen una gran apuesta, un gran compromiso con su producto y una gran autonomía frente a su producto. No tienen a alguien que le diga, esto no va a ser rentable, necesitamos que firmes aquí, necesitamos que saques 2 libros al año o 3 libros al año. Bueno. En el primer caso hay especialización en el negocio, es gente que sabe muy bien cómo funcionan los negocios, cómo funciona el marketing, cómo es la campaña de medios, cuáles son las inversiones. En el segundo hay aprendizaje sobre el negocio en el día a día, y eso hay veces es una dificultad o constituye una fortaleza, pero en el tiempo. Es autoproducción independiente, vamos a concentrarnos ya en los pequeñitos. Les estoy compartiendo parte de mi trabajo de investigación doctoral, que es en el caso de la música, pero que aplica para otros. Hay una producción que es la más pequeñita, que es como tarjeta de presentación. Cuando un escritor hace su manuscrito y busca una editora independiente y publica con ellos y luego se lo muestra a otro, cuando un músico graba y se encarga o busca una productora independiente, hay como decimos, es una tarjeta de presentación. Hay cuidado de los contenidos, pero hay muy poco conocimiento del negocio. Luego hay una producción objetivo, que es diversas organizaciones producen contenidos culturales. Entonces puede ser que el ministerio de un país decida sacar un compendio de las músicas tradicionales de tal región, o que decida hacer una publicación de los autores o de un concurso de literatura infantil o un festival premia con la grabación. Ahí hay el objetivo de la producción, responde a diferentes objetivos, a diferentes metas. Por ejemplo, puede haber una firma privada que diga, voy a comprar ese concierto y ese concierto lo voy a dar a quienes son mis clientes favoritos. Entonces, ahí hay una producción con un objetivo, y finalmente hay una producción negocio. En esa producción negocio son personas que conocen el negocio porque participaron en él, porque a lo mejor salieron de la gran industria cultural y decidieron poner sus pequeñas
productoras. Y a esos, como saben del negocio, hacen un muy buen balance entre el negocio y el contenido. Yo creo que estoy como muy cortica de tiempo, pero aquí vamos. Vamos a pasar por la clasificación. Entonces, ¿qué pasa con la clasificación? Este es uno de los modelos, el modelo de David Crosby es un modelo de los centros. Entonces, en el centro, si ustedes lo pueden apreciar, aquí están las artes creativas centrales. Entonces tenemos la literatura, la música, las artes escénicas, las artes visuales. Este es un sector, o sea, vamos a ver en las diferentes clasificaciones cómo hay sectores que están más cercanos al mercado y hay sectores que están más conectados con las comunidades. Hay sectores que pueden ser más medidos en términos económicos y hay sectores en los que todavía da mucha dificultad. Si lo apreciamos aquí, este de otras industrias culturales centrales, cine, museo, galería, bibliotecas y fotografía, ahí están un poco mezcladas. Aquí están las industrias culturales más amplias, entonces aquí es donde tenemos edición y medios impresos, televisión y radio, grabaciones de audio y videojuegos. Y finalmente aquí hay otros sectores productivos, publicidad, arquitectura, diseño y moda, que esta última clasificación es la que dio paso con la industria creativa. Esta es la clasificación de la UNTAD. Que en lo verde tenemos las artes, donde están las artes visuales y las artes escénicas, en azul lo que está referido al patrimonio, en amarillo lo que está referido a los medios, y aparece, por eso se los traje, creaciones funcionales, que también aparece con la industria creativa. Las creaciones funcionales están siempre dadas por todo lo que es la publicidad, el diseño, el software. Y esta es la clasificación que hace la economía naranja. En la economía naranja aparece una primera clasificación que es artes y patrimonio. Es la categoría más difícil de cifrar en términos económicos de alguna manera porque tiene otras lógicas. Entonces, por ejemplo, ahí está la educación. Entonces se reconoce en la educación cómo pueden haber muchos contenidos relacionados con la educación. Hay turismo y patrimonio cultural, están las artes escénicas y las visuales. Si notamos, por eso les decía que para mí es muy importante la clasificación, dentro de economía creativa, que se llama también economía naranja, ellos dan la denominación de industrias culturales, o sea, meten en el segundo sector a lo editorial, lo fonográfico y lo audiovisual, y le denominan industrias culturales porque son las que más están cercanas al mercado. Y finalmente vamos a creaciones funcionales porque ahí están lo que les decía ahorita, los medios digitales, el diseño, la publicidad. Pasemos al siguiente. Quiero dejarlos con esta frase un segundito, pero se las voy a leer porque no sé si alcance a verse. Dice, no se trata de tener derecho a ser iguales, sino de tener derecho a ser diferentes. Y creo que eso es lo que reivindica y ese espíritu que nos conecta con la Convención por la Diversidad Cultural. Nosotros como región latinoamericana somos países que hemos compartido, que en algunos casos nuestras expresiones han pasado de un país a otro. Digamos, en Colombia hemos tenido mucha conexión con México, con Argentina, de pronto un poco menos con Brasil. Brasil, digamos que siendo un país muy importante en nuestro continente, hay veces no hemos tenido tanto relacionamiento. Sé que aquí hay personas de Brasil, pero digamos que eso es una tarea que tenemos pendiente. Pero independiente de eso, de que hayamos tenido más o menos relacionamiento, muchas de las producciones latinoamericanas han pasado por Brasil, muchas han llegado a Brasil y muchas de Brasil han llegado a nuestros países. Entonces, me parece importante señalar esta frase porque para mí es como el centro de la diversidad y de la convención. Voy a dar una mirada rapidita a los autores, no me voy a detener mucho porque estamos ya muy corticos de tiempo, y es para Jesús Martín Barbero. En Latinoamérica hemos pasado por unas hibridaciones, que en eso comparte con Néstor García Canclini, y también una desterritorialización. Aquí
en muchos de nuestros contextos estamos como en cualquiera de las ciudades europeas o de Estados Unidos, pero en otros hay otros asuntos diferentes frente a la modernidad. Hay unas formas de sociabilidad que pasan por la producción de contenidos. Hay una radio comunitaria, hay una persona que produce sus cuentos y que hoy incluso esa persona puede estar perfectamente con las editoriales de otro lugar, imprimiendo desde un pueblo pequeñito. En el caso de Javier Estenú, nos habla de esas revoluciones tecnológicas, de esas realidades que pasan por las tecnologías, que pasan también por esos sectores empresariales eficientes, pero también nos pone la atención sobre una normativa débil, sobre una normativa que es muy difícil. Muchos de nuestros países tienen ahora cambios en las normativas para las TIC, pero siempre ha habido un divorcio entre la cultura y los medios, o muchas veces ha habido una falta de concepción de cómo podrían articularse. En Canclini hablamos de que esa cultura popular no se refiere solo a lo artesanal, sino que se mezcla con las comunicaciones y con las formas de vida urbana. Y finalmente Eduardo Nibor nos llama a la flexibilidad que tiene que haber para trabajar la diversidad. No se trata de tener estructuras rígidas, se trata también de leer en ese contexto, porque sabemos que hay mucha informalidad, hay diferentes tipos de expresiones, los diferentes tipos de expresiones responden a necesidades particulares, a lo mejor de una comunidad, de las relaciones mismas de ese territorio. Bueno, yo quiero pasar muy rápidamente. Aquí simplemente ratifico que Latinoamérica es un territorio de diversidad porque hay confluencia de orígenes, hay saberes ancestrales mezclados con dinámicas de industrias muy grandes, y hay muchos medios de comunicación, hay muchas industrias culturales y creativas de diferente tamaño, pero también hay muchas desigualdades en la regulación, hay muchas desigualdades, incluso ahora en términos de cómo circulan nuestras producciones al interior de Latinoamérica. Si bien aparecen fondos como fondos como los Ibermúsica, Ciberescena, y si bien aparecen mercados como el Mixur para las industrias culturales, creo que todavía no hemos logrado como esa circulación al interior de nuestros países. Perdón. Finalmente, en las dificultades para el cumplimiento de la convención, hay un asunto, y es que hay que generar una complementación, o sea, hay dificultades en el artículo 3 sobre el respeto a todas las culturas. En algunos países están teniendo, en los 90 se dieron algunos cambios constitucionales, posteriormente en otros países de América Latina se dieron después. Incluso hoy hablamos del cambio constitucional en Chile, donde empiezan a reconocerse muchas de las poblaciones indígenas, las poblaciones afro, ¿cierto? Con sus dinámicas de la diversidad. Hay un asunto que se requiere la complementariedad entre los aspectos económicos y culturales, un acceso equitativo a las expresiones y debe haber apertura y equilibrio. Finalmente, quiero que nos detengamos en ese obstáculo para la diversidad cultural, así que les voy a copiar, voy a dejar de compartir pantalla y quiero que en una palabra ustedes volvamos a hacer el mismo ejercicio de Ansel Garden y que podamos poner cuál es el obstáculo que ustedes creen que tendría la diversidad cultural en América Latina. Tenemos como dificultades, desigualdad, discriminación, instituciones, gobiernos de derecha, voluntad política. Miren que lo que más, las palabras que más roban la atención, las más grandes, las que más se escribieron todos son voluntad política, discriminación, instituciones, desigualdad es la más grande, reconocimiento e intolerancia, pero también aparece indeterminación, injusticia, malos gobernantes, xenofobia, monopolios, colonialidad, financiamiento, leyes y normas, políticas económicas, desconocimiento, colonialismo, sociedad, mercado, gobiernos de derecha, ya lo habíamos leído, oficialidad, violencia, neoliberalismo, informalidad, centralismo, interacción, legislación inadecuada y monopolio. Yo quiero agradecerles a todos que me hayan
atendido este ratico. Espero las preguntas de ustedes. ¿Cómo hacer que las industrias culturales convivan con las industrias creativas y a la vez con la cultura sin que opaque o priorice sobre otra? Miren, lo que yo he visto en mis estudios es que hay una relación entre las industrias culturales y las creativas, también por los mismos procesos, por lo que les contaba, porque ya las grandes industrias no se concentran sino que necesitan de las otras. El pez grande sigue necesitando del pez chico para muchas cosas. Entonces, ¿cómo hacer para que convivan con las industrias creativas? Yo lo que creo es que también hay un asunto, y es que hemos tenido mucho rechazo frente a cómo entendemos y a para qué producimos y con quién nos relacionamos. Hay veces, o sea, también se trata de poner las condiciones, de mirar cómo desde la legislación somos capaces de hacer unos espacios donde puedan caber esas industrias creativas. En algunos países, hace muchos años, por ejemplo, Francia tenía se llamaba la ley para las tiendas de disco independiente. Entonces, el Ministerio de Cultura entregaba un recurso a esas pequeñas tiendas de discos cuando había tanto soporte, y tenían que comprometerse con que ahí hubiera una persona que asesorara la compra, la rotación era distinta. Entonces yo creo que hay que pensar también en la legislación, porque el problema es que las grandes tienen toda la posibilidad y todo el recurso para meternos por los ojos mucho marketing. Entonces, claro, todo el mundo sabe cuáles son las series de Netflix, pero ¿cuánta posibilidad tienen los canales locales o los canales alternativos? ¿O cuánto de eso hacen ellos en términos de marketing? Porque generalmente nos preocupamos por el contenido, pero no nos preocupamos por cómo llegarle al otro. A ver, por aquí aparecen, ¿cuáles son para ti las críticas de copiar esas acepciones mercantilistas en países donde no hay cadenas de valor fuerte, estables y además en países cuyo contexto económico y social tiene más del 50% de la población y la pobreza? Para ti, ¿qué impacto tienen estas apuestas que ponen en el centro lo económico y en consecuencia la mercantilización de la diversidad cultural? A ver, hay un asunto, y es que yo creo que hay que trabajar en varios sentidos. Uno, hay que trabajar en la defensa de que la cultura en el mundo, pero además particularmente en Latinoamérica, cumple más funciones que la de generar puestos de trabajo o la de entretener. O sea, hay que ser capaces, eso lo sabemos nosotros, pero muchas veces o no lo saben los gobiernos, o no lo saben la empresa privada, o no nos metemos a esos espacios de discusión legislativa o no evidenciamos porque no estamos de acuerdo con los gobiernos que tenemos o porque no nos relacionamos con la empresa privada porque no nos gusta. Entonces yo creo que también hay que ser capaz de, por un lado, de evidenciar lo que hacemos, de ser capaz también de medir lo que hacemos, de meterle la crítica y de pedir que, o sea, yo creo que hay que seguir generando, la cultura es crítica. Y nosotros como creadores somos críticos y como gestores somos críticos. Entonces no podemos simplemente hacernos a un lado. Digamos, lo que yo he intentado ahora con la economía naranja en mi país es que yo les digo a mis estudiantes y a todos, hay que meternos, pero meternos para abrir y para generar cambios, porque si nos hacemos de lado simplemente van a venir unos que van a aprovechar las oportunidades y se van a quedar con todo. Ellos van a tener indicadores muy buenos para decir que esto es un éxito. Entonces, ¿por qué no intentamos? En América Latina siempre hemos sido resistentes, siempre hemos sido alternativos, siempre hemos buscado otras opciones, entonces sigamos buscándolas, porque no podemos caer solo en el discurso y porque eso no puede hacer que se mueran muchas de las iniciativas muy, muy valiosas que tienen que seguir existiendo. O sea, yo digo, así como las personas pueden ver Netflix, pues también deben poder ver su canal local. O sea, es que eso es la diversidad. No es que solo veamos Netflix, no es que solo bailemos reggaetón, no es que solo compremos las artesanías que están en todos los chirimbitos o todas las cosas, sino que también, incluso también en esa experiencia, que seamos capaces de valorar que hay expresiones más desconocidas. Ahorita Julio los va a retar a hacer una pregunta por esos lados, que aunque son muy desconocidas, aunque muchas personas no las conozcan, son muy valiosas y tienen que seguir existiendo, y que en algunos casos, por ejemplo, no son masivas, no tienen por qué serlo. O sea, yo he trabajado en temas de turismo cultural con comunidades indígenas, y es que hay lugares sagrados donde la gente no puede entrar de a 100. Lo siento, es un lugar sagrado.
Entonces, nosotros tenemos que decirle a las personas que van a ir a ese tipo de turismo, este turismo no es para 100 personas, no es que usted venga a hacer aquí lo que quiera, es que esto se respeta porque es un lugar sagrado, debe guardar silencio, debe venir acompañado por la comunidad. O sea, ¿cómo llegamos a esas nuevas formas, me parece? ¿Cuál es el papel de las startups para la economía creativa y más específicamente para las industrias culturales? ¿Algún estudio de caso recomendaría? Yo creo que tenemos que empezar, a ver, hay un asunto, yo soy profesora de emprendimiento cultural y tengo muchas veces muchos problemas con el funcionamiento. Cuando ahorita Luanda presentaba y decía que hago parte de un equipo que trabajamos emprendimiento cultural y lo trabajamos justamente porque no queríamos que solamente personas del sector económico vinieran a orientarnos y porque los emprendedores tenían muchos problemas. Siempre contamos que a un músico le daban ejemplo con gallinas, como si las gallinas fueran lo mismo que las personas en los conciertos. Entonces, tenemos que empezar a dar cuenta de esas nuevas formas de relación. Y yo tengo mucho problema, hay veces con el lenguaje de emprendimiento, que hablamos de victorias tempranas, de los startups, de los spin-off, listo. Y bueno, ¿y qué pasa? También hay que empezar a dar cuenta en el emprendimiento qué pasa con las precariedades, qué pasa con las oportunidades, porque no puede ser solamente un discurso de que tú eres con una autoestima alta, has estudiado de negocio, te apoya a lo mejor alguien, tu gobierno, una empresa privada, algo así, pero ¿cuáles son las posibilidades en el tiempo? Entonces, yo creo que hay que empezar a dar cuenta de lo que pasa, porque creo que no está. Yo no puedo recomendar estudios porque no conozco, o sea, una de las lecturas que ustedes tenían era la de Lady Egidio, donde habla de los casos de un proyecto de mucha inversión en Cali y lo contrastaba con un proyecto de Chile, pero creo que no tenemos seguimiento, no conozco muchos estudios de seguimiento a emprendedores, historias de emprendedores culturales y cómo les ha ido, buenos, regulares o malos, si han tenido bueno o mal éxito. Lo que me puedo comprometer es mi estudio de tesis doctoral se llama La industria de la música independiente en Colombia. Puedo pasárselos, incluso si quieren ahorita en chat se los paso, es de acceso libre y ahí van a encontrar esas clasificaciones y los relacionamientos. Yo hice un trabajo de historias de vida con productores independientes. No conozco muchos estudios, porque generalmente nos hablan de indicadores globales, de cuántos puestos de trabajo, cuánta rentabilidad. Aquí nos dice Pablo, en esa perspectiva entre grandes, medianas y pequeñas, ¿cuál es el papel? Este es el papel de las startups. No contesté la pregunta, Pablo, creo. Yo creo que las startups pueden servir para llegar a las medianas o a las grandes. Creo que cuando tú te constituyes como startup y empiezas a estar en el camino de la startup, puedes estar en el sistema de emprendimiento, eso te conecta mucho más a nivel de mercados, a nivel de, o sea, te permite y te podría permitir coproducir. Por ejemplo, hoy, no sé, Sony, por ejemplo, hoy Colombia produce maquila en industria audiovisual para Estados Unidos. Y hoy empiezan las grandes casas de las multinacionales, empiezan a mirar la riqueza de la diversidad de los contenidos locales y en América Latina hay mucha diversidad para producir. Hay veces en alianzas, hay veces en coproducción, o sea, hay que explorar nuevas formas. ¿Cómo cree que afecta las crisis políticas y la inestabilidad económica a la gestión de los países, el sector de la cultura y las artes? A ver, yo creo que afecta muchísimo y creo que además hay veces el discurso de la economía, de las industrias culturales y creativas, es un discurso económico y tenemos que empezarle a meter un discurso cultural y social. Porque desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de los indicadores, tú solamente das indicadores con gente que ya esté, ahorita lo mencionaba alguien, formalizada, pero es que mucha parte de la producción nuestra en cultura es informal, es de colectivos, es de procesos autogestionados. Entonces nosotros tenemos que empezar a decir, mire, ¿qué pasa con esto? ¿Y cuál es el aporte nuestro
y cómo tienen que legislarse de forma diferente, incluso hablar de economía sin plural. Uno diría, en las industrias creativas pueden haber economías solidarias, pueden haber economías colaborativas, pueden haber economías circulares. Entonces también tenemos que decir, bueno, usted va a hablar del discurso económico, pero entonces mire, el sector cultural tiene todas estas formas, porque a veces pareciera que el discurso de la economía creativa está dado para las urbes, para lo urbano, para sistemas formales, para sistemas que declaran, y hay cosas que no pasan por eso, y mucho menos en la realidad latinoamericana. Modelos de negocios sostenibles. Yo creo que va a ser la última porque creo que ya entra Julio. Yo he encontrado modelos de negocios sostenibles en el tiempo y ha sido también porque los creadores tienen varias líneas de negocio y han sabido relacionarse con la industria. Entonces, conozco, por ejemplo, han sabido relacionarse con la industria y se adaptan muy rápidamente a las nuevas exigencias. Entonces, conozco, por ejemplo, una aceleradora de música que al interior de su organización creó una agencia de booking y creó una de marketing. Entonces, claro, cuando tú tienes varias líneas de negocio y buscas, o sea, este es un sector, digamos, ante toda esa informalidad, hay muchas personas que requieren apoyo profesional y hay muchos jóvenes que quieren sacar, o sea, si empezamos a ayudarnos entre pares, o sea, un músico, qué rico que tuviera un manager. Es un gestor que va a estar pendiente de conectarlo, de empezar proyectos, entonces puede ser, pero ese manager le va a decir, no solamente te dediques a la música, ¿qué tal si además de hacer a la música, puedes mirar cómo te conectamos con un emprendimiento audiovisual? Porque están necesitando música para esas producciones audiovisuales. O sea, yo siempre pienso que entre los pequeñitos cada uno recurre a su familia, a sus amigos, pero tenemos que empezar a buscar el profesional que lo haga. Si yo tengo una empresa de videos, yo voy a necesitar música para mis videos y voy a necesitar actores para mis videos y puedo ir a buscarlo a la compañía de teatro. Entonces, una oferta diversificada, una posibilidad estratégica de comunicación, una posibilidad estratégica de relacionamiento con los programas privados, públicos que haya en mi país, un relacionamiento de tejido, por eso cuando les decía que nosotros trabajamos en la figura del tejido, es poder cruzarme con otros y crear con otros. No sé si hay respuesta. Yo no sé, Luanda, creo que la opción es que me lleve las preguntas para yo no estar en el tiempo de Julio, que me da pena con él. No. Y quedo con la tarea de mandarles, les voy a poner en el chat el enlace de la publicación. Ahí hay un modelo que ustedes pueden armar y desarmar, ahí hay información si creen que puede ser útil y atenta a lo que ustedes puedan requerir, siempre lista en las medidas del tiempo y las posibilidades para trabajar con otros. Muchas gracias, Sandra. Le damos la palabra a Julio y quedamos con las preguntas pendientes para poder ver si respondemos un poquito más al final o la dejamos de tarea. Gracias, Sandra. Ha sido muy bueno conocer todas estas definiciones, estos conceptos, estos modelos que nos has compartido el día de hoy. Y bueno, creo que en verdad lo mejor que podemos hacer es que en esta oportunidad podamos poner y plantear preguntas, ¿no? Es muy importante que nos planteemos preguntas y eso es lo que también traigo hoy, ¿no? Traigo algunas preguntas, algunas reflexiones que espero que podamos responderlas juntos, ¿no? Y llevarnos como tarea precisamente esas preguntas. Bueno, entonces yo lo que voy a hacer a continuación es compartir un enlace de lo que anteriormente habíamos respondido, el Lancer Garden, precisamente para preguntarles, comparte una expresión cultural de tu región, de tu ciudad, de tu país, que nos invites a descubrir. En este link que les estoy pasando por el chat global, por favor, a todos, para sentirnos más juntos, podamos, por favor, responder en ese link, en ese enlace,
que puedan compartir una expresión cultural de su región, de su ciudad, de su país, que nos inviten ustedes mismos a descubrir, ¿no? Gran parte de los temas pendientes, de la agenda pendiente de Latinoamérica es precisamente eso, la conexión, la interconexión, ¿no? Somos una región riquísima en expresión cultural y tenemos una gran cantidad de expresiones culturales que nos queda siempre como tarea para descubrir, ¿no? O redescubrir en muchos casos. Entonces, los invitamos a ver, yo voy a compartir la pantalla de cómo están respondiendo, a ver cómo vamos. Voy a compartir la pantalla de cómo va a ver, cómo van las respuestas. A ver, tenemos muchas expresiones culturales y casi todas están en igual dimensión. A ver, voy leyendo: guajiro, cumbia, comida tradicional, un festival de congos, mariachi, textiles, canto cardenche, chantolo, no lo conozco, oralidades, plan ceibal, el chámbar, no sé si el chámbar sea de alimentación, de gastronomía o de alguna danza. Sería interesante que incluso pongan, ¿no?, que danza tal, festividad tal, ¿no?, para poder ir también conociendo un poquito más. Pero qué bueno que nos estén compartiendo. A ver, sigo refrescando la página. Tango, ahora salió el tango bastante. Qué bueno, miren. A ver, ¿qué más? No nos quedemos. A ver, compartamos alguna expresión cultural de tu ciudad, o de tu región, o de tu país. Va ganando tango. Tenemos el huaylas como danza, huaylas danza, el Día de los Muertos, danza de concheros, chinchineros, el Guyunaiki, el Festival de Teatro, el Candombe, el Vallenato, las alacitas. Qué interesante todo lo que nos cuentan. A ver, también están poniendo por el otro chat del seminario el chámbar como gastronomía. Qué interesante el chámbar. Malambo. A ver, vamos a refrescar una vez más. ¿Cómo va ahora? El candombe, va ganando candombe, o mejor dicho, va repitiéndose más. Chinchineros, tango, textiles, mariachi, vallenato, y en fin, miren la cantidad de expresiones culturales de nuestras comunidades que tenemos como una riqueza variada de nuestra, una afirmación de nuestra diversidad cultural, de nuestra diversidad de expresiones culturales en nuestras regiones. Somos una región muy potente, muy poderosa en ese sentido, en diversidad cultural, ¿no? Bueno, entonces pasemos a compartir ahora la exposición. En realidad tenemos tan poco tiempo para compartir, tan poco tiempo para compartir en la mañana, pero esperamos que pueda ser provechoso en la medida que ponga algunas preguntas, algunos cuestionamientos, que nos vayamos con eso, ¿no? Bueno, entonces lo que me toca a mí es, complementando también lo que Sandra les había compartido en la primera parte, era estas reflexiones a partir de la economía y la cultura en la región, y cómo esto se vincula precisamente a la Convención 2005, ¿no? Ustedes ya en las anteriores sesiones han podido conocer sobre la Convención 2005, la Convención de Protección y Promoción de la Diversidad de Expresiones Culturales de la UNESCO, una convención importantísima, una convención que definitivamente es una herramienta para todos nuestros países en la generación de políticas, en generación de visibilización de limitaciones que tenemos en nuestra región, y que nos va a permitir generar precisamente ello, ¿no? Políticas, dinámicas, movilización de parte de la sociedad civil. Yo los invito a que ustedes puedan profundizar en esta convención, puedan conocerla. Yo desde el 2009 que pude entrar en esta red de colegas, compañeros a nivel de todos los continentes, de reflexión sobre la diversidad cultural, a partir de la convención,
Ha sido un proceso de profundo aprendizaje y permanente, ¿no? En relación a esta diversidad como una posibilidad de desarrollo, en tanto se le apoye, en tanto se le promocione, en tanto se le proteja, ¿no? Entonces, en ese sentido, la convención marca una ruta, un derrotero que es necesario que nosotros como sociedad civil nos apropiemos de estos principios, estas definiciones y estas rutas que nos marca la Convención de 2005, en tanto nos ayuda a encontrar una posibilidad de crecimiento, una posibilidad de desarrollo sostenible, en donde la cultura sea finalmente reconocida como un pilar más de ese desarrollo, y que en nuestras regiones, en nuestros países, pues se la pueda reconocer, se la pueda alimentar con políticas, con institucionalidad, con participación y dinámicas de todas estas industrias culturales y creativas, y desde el patrimonio también, patrimonio material y inmaterial, que finalmente nos va a revertir como una posibilidad en la región, ¿no? Entonces partimos por esta definición, ¿no? De industrias culturales y creativas, ¿no? Ya Sandra nos ha comentado muy bien estas definiciones que hay, nos ha orientado también en relación a cómo se ha ido construyendo esta definición en el tiempo, ¿no? No nos olvidemos que este concepto de industrias culturales y creativas ha tenido todo un proceso de definición, de reconceptualización, partiendo desde la segunda mitad del siglo XX, llega a nuestros días en esta definición ampliada, ¿no? En esta definición ampliada. Por ejemplo, tomamos esta definición de UNESCO del documento Políticas para la Creatividad, que nos habla precisamente de las industrias creativas entendidas como aquellas que tienen su origen principalmente en la creatividad individual, en la destreza y el talento, y que tienen potencial de producir riqueza y empleo a través de la generación y explotación de la propiedad intelectual, ¿no? Pero centrémonos en que nos habla de la creatividad individual, la creatividad de individuos, ¿no? Aquí vamos marcando un poco también estos dilemas que tenemos dentro de la construcción de una definición también amplia, en donde se reconozca también esa diversidad y esa riqueza que tenemos en nuestros países, ¿no? Principalmente hablando nosotros desde nuestra región latinoamericana, ¿no? Desde nuestra región latinoamericana, que tenemos una diversidad de lenguas, una diversidad de comunidades étnicas. Solo en el Perú, ¿no? Para decirlo, tenemos 47 lenguas diversas, lenguas originarias, reconocidas en el Estado peruano, como parte de lenguas oficiales del país, en tanto se les hablan mayormente en algunos espacios y en algunas regiones, algunos departamentos del país, ¿no? Y ustedes me dirán en sus países, ¿no? La cantidad probablemente de lenguas originarias que también se hablan, ¿no? Pero entendamos esta definición en su amplitud, ¿no? Cuando también hablamos de la economía creativa, hoy en día también tratamos de referirnos a ellos como la gestión de la creatividad para el desarrollo. Entonces es interesante plantearnos esas preguntas de cuando hablamos también de economía creativa, nos referimos en términos amplios a esa gestión de lo que podríamos hacer en relación a la creatividad, ¿no? Y ahí la creatividad también en un sentido amplio, ¿no? La creatividad tiene un sentido amplio en cómo los seres humanos respondemos a nuestro entorno, respondemos a los retos que se nos plantean en nuestro contexto, ¿no? Y es orientado al desarrollo y entendido el desarrollo como una amplitud también de capacidades, como una amplitud de reconocimiento de esas dificultades en nuestro entorno y cómo nosotros podemos también como seres humanos responder a esos entornos que se nos plantean, ¿no? Por ejemplo, en el chat nos comenta Mario, nos habla de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? Que reconoce 65 idiomas originarios. Qué interesante lo que nos cuenta Mario, ¿no?
y así, en nuestros países andinos, en nuestros países amazónicos, que tienen una gran influencia amazónica. Somos una región tan rica en Latinoamérica, los países latinoamericanos, sudamericanos, centroamericanos, norteamericanos, México, ¿cuántos países? A ver, cuéntenme nuestros amigos en el chat de México que están conectados, ¿cuántos idiomas originarios también ustedes han reconocido dentro de sus políticas, de sus documentos institucionales, estatales, ¿no? Entonces, qué interesante toda esa riqueza. En México, dice Alfonso Callejas, en el caso de México son alrededor de 68 idiomas originarios. Miren, 68 idiomas originarios. Principalmente tenemos al idioma, al idioma español como lengua vehicular, ¿no? Y en caso de Brasil, al portugués asentado a Brasil como lengua vehicular, pero también tienen una cantidad de idiomas que se hablan en diferentes zonas, ¿no? En México se reconocen 68 lenguas indígenas, ¿no? Cuéntenos, amigos de Brasil, los amigos de Colombia, los amigos de Ecuador, de Chile, ¿no? De Venezuela, de Centroamérica. Cuéntenos, ahí estoy atento al chat de lo que nos van comentando, ¿no? Entonces, esto es simplemente una reflexión que les traigo y que es necesaria plantearnos desde nuestra región latinoamericana. Entonces, dice Chile, establece normas sobre protección. Jaime Mondría nos dice, desde Chile, que tiene una ley, dice, establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, que no reconoce las lenguas. Interesante lo que nos cuenta nuestro amigo Jaime Mondría, ¿no? Berenice dice, México 68 lenguas, pero 364 lenguas y variantes. Graciela Pecorari dice, en Argentina, el censo del 2007 pudo realizar un relevamiento de nuestros ancestros afro. Todavía nos queda mucho para reconocer en nuestras comunidades originarias, ¿no? Entonces, interesante lo que nos plantean también desde el chat, sigo atento a lo que nos comenten. Queda pendiente también eso en agenda, como una potencialidad de nuestras regiones, ¿no? Probablemente muchos de ustedes habrán escuchado en nuestros políticos, en nuestra clase política, que para muchos de ellos, desde una visión muy particular, consideran esa diversidad más bien como un obstáculo para el desarrollo y el crecimiento, ¿no? Y no se le reconoce más bien como una potencialidad, como una oportunidad para el crecimiento y para el desarrollo sostenible de nuestra región, ¿no? Entonces es algo que tenemos que, como gestores y gestoras culturales en nuestros países, asumir como una bandera de trabajo en la movilización de la sociedad civil, en tanto estamos en proceso de construcción de una visión más amplia de desarrollo sostenible, reconociendo esa diversidad cultural también en nuestros países, ¿no? Entonces, ahora yo me voy a centrar en precisamente qué es lo que estamos mirando desde esta visión académica, ¿no? De esta visión académica sobre los productos, los servicios y los bienes culturales o creativos, ¿no? Entendiéndolo desde una visión más amplia, porque también ahí entendemos que están los procesos culturales, ¿no? Los que estamos en gestión cultural, trabajamos precisamente en eso, trabajamos generando productos, servicios, bienes culturales o procesos culturales en las comunidades, en nuestros trabajos de nuestros proyectos, ¿no? Entonces, pero muchas veces nos preguntamos y siempre es necesario entender qué es lo que diferencia esto que producimos nosotros o que generamos nosotros como gestores y gestoras culturales dentro de esta dinámica económica global, ¿no? Es necesario entender que hay una dinámica económica global, una dinámica de intercambio. Con esto no estoy diciendo una dinámica de comercio o una dinámica necesariamente lucrativa, sino estamos hablando de una dinámica desde una visión
económica amplia, ¿no? En donde se reconoce el intercambio como parte, el intercambio de productos en general, ¿no? Productos, servicios, objetos, dentro de este intercambio entre los seres humanos, ¿no? Seres humanos. Entonces, pero que es necesario hacer una reflexión en tanto lo que nosotros trabajamos como gestores y gestoras culturales trabajamos sobre productos, servicios y bienes culturales o creativos, ¿no? ¿Qué es lo que diferencia de todas esas dinámicas? ¿Qué es lo que diferencia de una máquina, de un motor, de un auto, sobre lo que nosotros trabajamos? ¿Qué es lo que finalmente diferencia cuando nosotros hablamos del teatro, cuando hablamos de una artesanía, cuando hablamos de un tejido, de un poncho, de un gorro, de unas piezas artísticas, de un cuadro, o de un bien, de un servicio inmaterial, como puede ser pues una danza, ¿no? O como puede ser una pieza teatral, ¿no? Un servicio, en fin. Entonces, pensemos en ello, ¿no? Vamos a hacer algunas reflexiones y dentro de esta visión económica es que se considera a todo producto, servicio, mercancía desde la teoría económica que tiene un valor de uso, por un lado, aquí imaginemos ese triángulo es un objeto, ¿no? Que todo tiene un valor de uso. Y cuando hablamos de valor de uso es que finalmente para qué estamos utilizando eso, ¿no? Por ejemplo, ¿para qué estamos utilizando estos anteojos, ¿no? Estas gafas? Lo estamos utilizando para mirar mejor, ¿no? Lo estamos utilizando para algo, tiene un valor de uso, ¿no? No estamos utilizando esto para martillar, o no estamos utilizando esto para, no sé, para mezclar alimentos, tiene un valor de uso, o sea, por eso yo le doy un valor, porque finalmente me ayuda a mirar, ¿no? Después también tiene un valor de intercambio, ¿no? Un valor de intercambio, es decir, si esto probablemente cuesta $10 y tenemos un vaso de agua, un vaso de plástico que vale $1, el intercambio, que para hacer un intercambio entre estos dos necesitaría yo 10 de estos vasos para intercambiar por una de estas gafas, ¿no? Entonces, ese es, digamos, en líneas generales, cuando hablamos del valor del cambio, ¿no? Y cuando hablamos del valor simbólico, y ahí ya nos vamos a entender que efectivamente hay un valor simbólico, algo que tiene este objeto como simbólico, que está atrapando, que tiene el objeto mismo dentro de un contexto de mercancías, que no lo tiene el otro objeto, ¿no? Algo que está simbolizando, ¿no? Probablemente los anteojos dentro de un contexto pueda simbolizar, ya esta persona es un académico, es un intelectual, ¿no? O dependiendo, ¿no? De los contextos va a asumir un simbolismo, o dependiendo del, por ejemplo, el diseño, si tiene un color en particular, si tiene alguna marca en especial, ¿no? Va adquiriendo un valor simbólico, ¿no? De repente la marca Ray-Ban, ¿no? O otra marca, probablemente ahí, entonces va adquiriendo un valor simbólico, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en el caso de estos dos objetos, ¿no? Tenemos dos objetos aquí, los sigo en el chat. Los sigo en el chat. A ver, ¿qué tenemos aquí? Si se ve bien, si se distingue bien, ¿no? Tenemos ahí, aquí lo sigo en el chat. A ver, dígame si se identifica visualmente lo que estoy presentando en la pantalla. ¿Qué es visualmente, no? Algunos han observado la marca ya, ¿no? Miren, no dice nada, pero ya han dicho en el chat, hay una marca Nike, ¿no? Algunos dicen son dos, visualmente carteras, claro, porque es que lo que tenemos acá ahorita es una lectura, ustedes están haciendo una lectura de una pantalla, de una imagen, ¿no? Que es distinto que si estuviéramos directamente en un solo espacio, yo les presentaría directamente qué cosa es esto, ¿no? Y ustedes podrían ver la materialidad del objeto que les estoy mostrando. Lo que les estoy mostrando ahorita es una imagen, ya está mediada, digamos, el objeto mismo por la pantalla y por la imagen, ¿no? Entonces, les pregunto, a partir de esa mediación de la pantalla, lo que ustedes están viendo es algunos dicen un bolso,
un bolso artesanal, ¿no? Entonces, uno artesanal y otro industrial, nos dicen alguna persona que está mirando, ¿no? Uno artesanal y uno industrial. No sabemos, porque también probablemente ese bolso que está abajo, que parece artesanal, también puede ser industrial, ¿no? No lo sabemos. Entonces, ahí queda justamente esas preguntas que tenemos sobre los productos culturales, en este caso, estos dos bolsos, ¿no? Pero su valor de uso, ¿cuál es? A ver, para todos, en el chat, ¿el valor de uso cuál sería? El valor de uso de este bolso, ¿no? Valor de uso, ¿para qué se usa? ¿Cuál es su valor de uso de este objeto? Ya, digamos, voy a hacer un ejemplo, ya. Y esto puede cambiar, ¿no? Puede ser que la bolsa de arriba, que dice Nike, valga $10, ¿ya? Y la de abajo vale $100, digamos, ¿ya? Entonces tendríamos, en ese caso, solo en ese caso, que tendríamos la necesidad de conseguir 10 de bolsas Nike para cambiar por una de las de abajo, ¿no? Y ahí nos mandan otro, ¿no? Dice, aunque el valor comercial podría cambiar si el bolso artesanal tuviera un logotipo de Louis Vuitton, dice, por ejemplo, ¿no? Ahí está, miren, ya ves, y cambia, ¿no? Va cambiando porque ya probablemente alguien ahí identifique que hay una marca, hay un valor simbólico adicional. Entonces puede cambiar y puede revertir también ese valor de cambio, en tanto ese valor simbólico se le esté agregando un valor simbólico a ese objeto, ¿no? Entonces el consumidor puede valorar la marca o bien la manufactura artesanal, nos dice Susi, y Jimena también, el valor de cambio lo determina la oferta y la demanda y el mercado. Exactamente. Y por eso, porque ahí en ese mercado, en ese contexto y en esa oferta esa oferta y demanda, están negociándose permanentemente esos valores simbólicos, ¿no? Esos valores simbólicos. En un mundo globalizado, esos valores simbólicos también de alguna manera son valores simbólicos globalizados. Solamente cuando entramos a mercados locales que están, digamos, de alguna manera tienen algún tipo de poder sobre ese mercado global, sobre el mercado local, es que los valores simbólicos se van atomizando, ¿no? Entonces tenemos valores simbólicos también a nivel global, pero también tenemos valores simbólicos a nivel local, ¿no? Y eso es lo interesante cuando nosotros ya nos ponemos a pensar en los productos, los bienes, los servicios culturales y creativos, ¿no? Que van, ahí es la lucha de lo simbólico cuando entonces entramos a esos espacios, ¿no? Bien, vamos complejizando un poquito más, ¿ya? Vamos complejizando un poquito más. Aquí me dicen que el tema del valor simbólico, el valor de cambio, va a generarse en tanto el contexto del mercado, en tanto el contexto de cómo se va entendiendo esos códigos de lo simbólico en diferentes mercados también, ¿no? Y entonces ahí, recordando lo que nos decía Marx, la utilidad de un objeto lo convierte en valor de uso, dice. Y es algo que está condicionado por las cualidades materiales de la mercancía y que no puede existir sin ella. Pero esa es una visión que nos marca también Marx, ¿no? Él nos habla de que la misma materialidad también se encuentra eso, pero hoy en día entendemos esa materialidad por distintas cosas. Esa materialidad indica que también está leída o mediada por los códigos que se están imprimiendo dentro de esa materialidad. Por ejemplo, las marcas también que nos decía, ¿no? Entonces se va complejizando la situación. Ahora, desde la teoría lingüística también se considera un valor de significado, algo que está significando ese objeto, ¿no? Por ejemplo, ya, aquí tenemos el valor de uso, el valor de cambio y ese valor simbólico que está en esa lectura del uso y del cambio. Pero, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo
a este bolso de abajo, ese bolso de abajo, no lo hizo una empresa, ¿no? Ese bolso que está abajo no lo compré yo. A ese bolso que está ahí abajo me lo regaló mi abuela, por decir un ejemplo, mi abuela, que ella lo hizo con sus propias manos. Mi abuela, que es de la comunidad Otomí, o mi abuela, que es de la comunidad Chipibo, Conibo, Achaninka, o que es de la comunidad, en fin, o mi abuela, digamos, ahí se está agregando un valor adicionalmente de significado también, y un valor simbólico, ¿no? Que es lo que hace más compleja la situación cuando hablamos de productos, bienes y servicios culturales. Ya le estamos agregando también un valor de significado, un valor de signo y de símbolo, que es lo que hace más compleja la situación, ¿no? Entonces, ahí, ¿cómo hacemos entonces el valor de cambio? ¿Lo cambiarían ustedes? ¿O en cuánto ustedes lo cambiarían? ¿Cuánto de valor de cambio tendría eso? Y probablemente el valor de uso cambiaría, ya probablemente en muchos casos no lo utilizarían para usarlo para transportar cosas, y más bien eso pasaría a probablemente ser enmarcado, estaría en algún espacio muy importante de su casa, o reservado en algún lugar con mucho cuidado, ¿no? Cambian esos valores de uso, también se modifican esos valores de cambio, porque también se va complejizando esos significados y esos símbolos, ¿no? ¿Qué nos dicen ante esto? A ver, estoy atento en el chat. A ver, ¿cómo leen este? A ver, Sandra nos dice, el valor simbólico depende del sentido de pertenencia y de la identidad que sintamos con el producto, y en este sentido, quizá dice, se vuelve invaluable, ¿no? Entonces, esa es precisamente una de las reflexiones que tenemos que hacer, en tanto nosotros como gestores y gestoras culturales trabajamos con esos símbolos y trabajamos con esos significados. Y esos productos y esos servicios culturales con los cuales trabajamos dentro de nuestros proyectos, van a negociarse también probablemente en un mercado, o probablemente un espacio de intercambio, no necesariamente de mercado, ¿no? Pero sí de intercambio, ¿no? Y el intercambio muchas veces no consiste en intercambiar el objeto mismo, sino el compartir esos significados y esos símbolos con otros espacios, con otras personas y con otros contextos, ¿no? Entonces, qué interesante, mire con las preguntas que van saliendo, ¿no? Susi Inés Bello nos dice, ¿cuál es la diferencia entre valor simbólico y valor de significado? Lo simbólico no incluye lo significativo. Nos vamos con preguntas bien interesantes, que se nos va planteando en el chat, lo vamos a ir comentando. En relación a lo simbólico, ¿no? En relación a lo simbólico, que puede estar dentro imprimado dentro del mismo objeto, dentro de la materialidad misma, como decíamos, y como decía Marx, dentro de la materialidad misma del objeto, ¿no? Dentro de ese objeto, por ejemplo, lo simbólico que se atraviesa, ustedes ahí hablaban del logotipo de Nike, ¿no? Entonces ya hay un valor simbólico ahí que está imprimado de alguna manera en ese objeto, pero también ese valor simbólico se va generando a partir de las relaciones que existen en ese contexto de intercambio, ¿no? No es lo mismo ese bolso vendido en un mercado de pulgas, por decirlo de una manera, o un mercado en internet. No es lo mismo vendido en un gran bazar, en una gran tienda bazar. También el contexto mismo le va agregando simbolismo. Las relaciones de oferta y demanda también va agregando ese valor simbólico también de ese objeto. Y ese valor de significado también va jugando con todos esos otros elementos, ¿no? Pero también se le agrega significado en tanto los sujetos mismos
van agregándole ese valor significativo a ese objeto en sí mismo, que es único en relación a los otros objetos, ¿no? Como decía en el caso de este bolso que te hizo tu mamá o que te hizo tu abuelita, ya va adquiriendo otro significado distinto, ¿no? Y si eso, por ejemplo, decimos, lo que decimos, hemos encontrado este bolso que se hizo por la comunidad Shipibo-Conibo originaria en los años 50, entonces va adquiriendo un valor significativo muy importante, ¿no? O como un cuadro que lo hizo tal autor en tal momento, y ese autor, ese pintor falleció y le hemos descubierto, va adquiriendo un valor significado, porque entonces ese valor de significado lo vamos agregando y vamos compartiendo dentro de un conjunto de personas una serie de valores que van incorporándosele a esos objetos, a esos productos, esos servicios culturales, ¿no? Definitivamente, ¿no? Dice Susi, entonces ese significado sería subjetivo. Claro, cuando estamos hablando de significados estamos hablando de subjetividades, ¿no? No estamos hablando de cuestiones objetivas. Ahí están las subjetividades. Es por eso que, y ahí lo vamos a hablar luego, que cuando hablamos de productos, servicios y bienes culturales, se complejiza muchísimo para la gente que va a hacer mediciones, para la gente que va a hacer indicadores, ¿no? Se les complejiza porque a veces es difícil cómo objetivizar aquello que está subjetivizado, ¿no? Y sin embargo hay posibilidades para quienes hemos hecho tenemos alguna experiencia de medición cultural, existen posibilidades, o para quienes están haciendo antropología o sociología, es riquísimo cómo podemos establecer esos valores, esos indicadores, o cómo vamos construyendo indicadores que de alguna manera van a darnos medidas a partir de los objetivos, medidas objetivas, ¿no? Entonces, qué importante lo que mencionas como comentario, Susi. Mario nos dice, en artes plásticas el valor de significado puede asociarse al carácter de unidad de la obra, único, que dependiendo del artista puede adquirir valores difíciles de calcular. Efectivamente, es dificilísimo, ¿no? Por eso mucha gente a veces dice, que no entiende, dice, ay, pero mire cómo ese cuadro que tiene 3 trazos le van a dar un valor de $10,000, $50,000. Claro, ¿no? Es que hay valores que se le van agregando a ese objeto que están dentro de un contexto, ¿no? Probablemente hay una investigación que se haya hecho sobre ese cuadro, sobre el autor, no estamos hablando de la materialidad, o sí, probablemente en algunos casos, ¿no? Sí, pero principalmente los valores los valores de uso, de cambio, están mediados por esos signos y esos símbolos que se le van agregando también a esos productos culturales, ¿no? Y ahí vamos teniendo una serie de comentarios. Voy avanzando porque el tiempo es cruel. Y entonces, ya lo decía ahí Baudrillard, y ustedes tienen ahí en el PPT que estamos compartiendo, hay un texto incluso debajo para que puedan complementar la postura, ¿no? Dice, el consumo define precisamente ese estado donde la mercancía es inmediatamente producida como signo, como valor signo, ambos, y los signos, la cultura como mercancía. Ah, qué interesante lo que nos dice Baudrillard, ¿no? En cuanto que tiene un sentido, el consumo es una actividad de manipulación sistemática de signos. Y ahí están, como decía, el juego que está en estas dinámicas de las industrias culturales y creativas para entrar dentro de esa dinámica de intercambio, ¿no? Entonces, ya lo había comentado también Sandra al inicio de esta sesión cuando hablaba del marco para los modelos, en este caso es el marco de negocio de creativos de Nesta, ¿no? Que nos habla, por un lado, de los servicios, por otro lado, de los contenidos, por otro lado, a la derecha ustedes ven las experiencias y abajo contenidos originales, y cómo se van mezclando, ¿no? Cuando hablamos de estos modelos, son modelos de lectura, son modelos conceptuales, pero vean ustedes la complejidad que se atraviesa cuando nos ponemos a analizar desde la academia, estas dinámicas culturales, estas dinámicas y procesos culturales vinculados a la economía, ¿no? Entonces ahí
entendemos que por un lado están los contenidos y cómo esos contenidos van alimentando esas cadenas de producción, de distribución, y se van complejizando dentro del intercambio en el mercado, ¿no? Y estos productos o servicios creativos que generamos nosotros los creadores, que estamos en esta sala, o autores, o artistas, se pueden leer en el marco de una cadena de intercambio de valor creativo, ¿no? Es necesario conocer y comprender cómo se mueven nuestras creaciones en esa industria cultural y creativa. Ojo, entonces aquí tenemos que ver cómo se están moviendo esas dinámicas culturales, esas dinámicas de las industrias culturales y creativas dentro de nuestro contexto, dentro de nuestros países, porque hay una dinámica de industrias culturales global, ¿no? Y cuando hablamos de dinámicas de industrias culturales global, estamos hablando, por ejemplo, de Netflix, ¿no? Una dinámica global, ¿no? Industrias globales. O estamos hablando de, por ejemplo, de las majors, del gran cine que se presenta en nuestras salas comerciales en nuestros países, ¿no? Entonces son industrias culturales que implican intereses de potencias, intereses de consorcios bastante grandes, ¿no? La pregunta es, ¿cómo juegan ahí dentro de ese nivel de negociación nuestros productos y servicios culturales desde Latinoamérica, desde nosotros como pequeños productores, desde nuestra diversidad cultural, nosotros desde, no sé, desde nuestras ciudades, desde nuestras iniciativas independientes, cómo se negocian, qué dinámica tienen dentro de este conglomerado de intercambio de productos, bienes y servicios culturales dentro de ese mercado cultural en nuestros países, en nuestra dinámica, ¿no? De negocio. Entonces, hay que reflexionar sobre ello. No sé, estoy leyendo también en sus comentarios a ver qué me comentan sobre ello, ¿no? Muchos de ustedes probablemente son gestores culturales independientes, ¿no? que van generando dinámicas de la industria editorial, de empresas que producen cortometrajes, largometrajes, o que producen algún tipo de espectáculos escénicos, de danza, teatro, títeres, o nuevos medios también, ¿no? Dinámicas interesantes que en nuestros países se van generando. ¿Cómo se intercambia? Tenemos poquitos minutos, ¿ya? Tenemos poquitos minutos. Entonces, yo solamente, ya lo había comentado Sandra, voy a comentar este cuadrito que tenemos aquí de cómo leemos nosotros desde la academia los productos y servicios y bienes culturales, cómo van atravesando ese mercado, ¿no? Y entonces entendemos que esa cadena de valor de las industrias culturales y creativas tiene un momento de formación. Ahí están todos los artistas formándose, generando sus herramientas para poder generar esos productos, ¿no? Después hay un momento de creación donde van generándose esos contenidos. Después hay una dinámica de producción en donde ya entra una editorial, entra un productor ejecutivo, una dinámica donde se va agregando valor a esa creación y se va convirtiendo en un producto, ¿no? Y ese producto a su vez se distribuye, se circula, y ese producto a su vez se consume, ¿no? Llega un consumidor, participa, y cuando entra dentro de ese mercado, a su vez genera otros valores y otros productos culturales, ¿no? El libro se convierte en película, la película se convierte en videojuego, el videojuego se convierte en juguete, y al revés. También puede ser que la película se convierta luego en libro, y ese libro se convierta probablemente luego en obra de teatro, y así, ¿no? Por eso es que también ese modelo que nos compartía Sandra, ese modelo de Trustby, que en el centro están las artes tradicionales, ¿no? La literatura, las artes escénicas y las artes visuales, ¿no? Hoy en día también en este nuevo escenario de las industrias culturales y creativas, con nuevos medios de comunicación, de intercambio, de redes, en fin, de nuevos medios de producción sobre lo cultural, también se ha trastocado, ¿no? Entonces ahí, como decía Bauman sobre la cultura líquida, ¿no? Hoy en día también somos prosumidores culturales, ¿no? Producimos y consumimos cultura, y entonces también estas dinámicas y estos modelos de creación
lo atraviesan todos los campos culturales están atravesados, ¿no? Por eso es que hasta estos modelos que hoy día podemos compartir desde la academia, se tienen que reinventar, se tienen que renegociar y se tienen que investigar. Por eso es importantísimo el valor también de los gestores culturales en su rol de investigadores de las artes, de las industrias culturales y creativas y de la economía creativa, ¿no? Investigar desde las artes, para las artes, en las artes, desde las artes y por las artes. Y eso implica toda la dinámica creativa, todas las industrias culturales y toda la economía creativa, ¿no? Es importante cómo ese rol hoy en día adquiere una dimensión fundamental. Yo pongo aquí, por ejemplo, y para que ustedes lo vean luego, el tema el tema de Harry Potter, que es lo que nos, digamos, más facilito nos ayuda a entender esta dinámica, ¿no? J.K. Rowling, ahí en formación, adquiriendo el lenguaje, la disciplina, el oficio, después en el momento de creación configurando su personaje de Harry Potter, en producción, la editorial Bloomsbury comprando sus derechos y produciendo el libro, ¿no? Y luego ahí cómo entra una dinámica de mercado, ese libro se vende, entra a un juego también de otras industrias, de otras empresas editoriales que también buscan encontrar ese espacio, ese nicho del lector ideal, ¿no? Entonces así va generándose el éxito de la propuesta de Rowling y llega un consumidor, ¿no? Llega un consumidor y ese consumidor que llega, puede llegar a un nicho de mercado dentro de la industria editorial cuando pasa a ser comprado los derechos para las películas, adquiere una dimensión global, ¿no? Esa dimensión global que genera ya millones millones y Rowling de ser una creadora con necesidades económicas a ser una millonaria, ¿no? Entonces así también todos van ganando dentro de esta industria que va generando valores, que va generando derechos de autor agregados, ¿no? Desde las películas, desde los videojuegos, y va convirtiéndose en todas las demás subsectores o cadenas de producción de las industrias culturales, ¿no? Sale el diseño, la película a su vez también va generando valores simbólicos, significativos. Mucha gente consume las poleras con las fotos de los actores, la actriz principal, ¿no? Y así va generándose una dinámica de intercambio valioso. Entonces yo me pregunto desde Latinoamérica, ¿no? Un ejemplo de producto cultural latinoamericano desde el campo de la industria cultural. Y aquí déjenme un momentito compartirles el link siguiente. Un producto cultural para todos, a ver, todos los panelistas y participantes. A ver, por favor, dentro de ese link, coméntenme, a ver, un ejemplo, un caso de un producto cultural desde sus comunidades, ¿no? Desde sus regiones, ¿no? Desde el campo editorial, y pongan desde el campo editorial tal producto, desde el campo del cinematográfico, escénico, no de medios. Ojo que yo mencionaba al principio, es un problema grande en Latinoamérica, es que nuestro mercado cultural común no está bien relacionado, no tienen los intercambios suficientes. Estamos más cerca de Hollywood que Lima está, por ejemplo, más cerca de Hollywood, que Lima está más cerca de la producción cinematográfica de Argentina, o de Brasil, de Colombia. Estamos más cerca, estamos mediados por el poder de esas industrias culturales más grandes, ¿no? Entonces ahora ustedes coméntenos esos productos culturales, esos servicios culturales. Estoy atento y estoy alerta al chat, ¿no? La música de cajón peruano, nos dice Luisa Bustamante, ¿no? Un producto cultural ahí de la música y del cajón peruano, un grupo, menciónenos un grupo, menciónenos una obra de teatro, menciónenos Mafalda, nos dice Susinés Bello, que sí, efectivamente es algo que como el sentir latinoamericano compartimos, creo yo, muchos ¿no? de la industria editorial argentina, ¿no? Desde Eliana Bojea, por ejemplo, nos habla del carnaval, ¿no? El carnaval, del bossa nova, pero cuéntanos una experiencia de un artista, de un grupo, cuéntenos, así tratemos de ser
detallistas en ese sentido, así de un grupo que atraviese, que sea pues, muy fuerte dentro de sus comunidades, de sus regiones, de sus ciudades, por ejemplo, ¿no? A ver, voy a compartir en este momento, el jardín de cómo nos va. A ver, compartan, por favor. Ya, a ver, para que veamos todos. ¿Qué es lo que va saliendo? Un producto cultural latinoamericano, refresco, la página. Nos dice, Condorito es el que... Dos personas han dicho Condorito. 2 personas han dicho Mafalda. Condorito de Chile, ¿no? Y de ahí creo que se han vendido derechos para otros productores, para películas, para otros libros, en fin. Mafalda, ¿no? Mafalda, en fin. Festivales, El Chavo del Ocho, ha dicho una persona. La Candelaria, la fiesta de la Candelaria. 100 años de soledad, hoy claro que nos une como latinoamericanos, nuestras lenguas originales, Carlos Gardel, Carlos Vives, El Chavo del Ocho también se ha repetido otra vez, el festival Pichiqueche de la comunidad, ¿de dónde? Sería bueno, interesante saberlo, la fiesta del Gran Pajatén, me imagino, en fin, van saliendo más, a ver, voy a refrescar otra vez. El mezcal como producto cultural. Qué interesante cómo lo vamos viendo desde esta nueva visión, ¿no? El humor cordobés, la revista Conjunto. Interesante. Betty la Fea, la serie. El libro Antiprincesas. Flores en el desierto. Un festival de artes vivas. Salsa cubana, dice Natalia Lafourcade. Interesante lo que nos van contando, amigos, de verdad, esto lo vamos refrescando, sigan poniendo sus respuestas. Entonces, de verdad que me parece muy interesante todo lo que va saliendo, ¿no? A ver, sigo compartiendo porque ya me quedan poquísimos minutos. Entonces yo les traigo esta propuesta, ¿no? Hay limitaciones en nuestros países, hay limitaciones precisamente para el reconocimiento de esos conocimientos y expresiones culturales ancestrales de nuestras comunidades originarias y nuestras lenguas originarias, ¿no? Por ejemplo, en nuestros países latinoamericanos, ¿no? Cuando se habla del PBI cultural de Sudamérica, según los estudios del SICSUR, se nos habla de un 2.35% en promedio que aporta la cultura a nuestras economías locales. Mire, 2.35 como en promedio, ¿no? Evidentemente que en cada uno de nuestros países va variando, ¿no? Argentina se dice, según los estudios que se han hecho de cuentas satélite de cultura, estudios económicos, que tiene una mayor participación de las industrias culturales y creativas o la cultura en líneas generales dentro de las economías locales, ¿no? Perú, por ejemplo, tuve la oportunidad de participar en el estudio de indicadores culturales, en donde precisamente salía el dato de 1.58 dentro de la economía nacional, ¿no? Y así tenemos, los invito a que busquen las fuentes de SICSUR, pero es importante y queden pendiente que nuestros países trabajen en las cuentas satélites de cultura, ¿no? Trabajen, por ejemplo, en el desarrollo de estas cuentas satélites. Hay países que están trabajando en el desarrollo y que ya tienen cuentas satélites de cultura, y ahí es importantísimo porque es fundamental para relevar las dinámicas de la cultura en las economías nacionales, ¿no? Y los países que están en progreso son Ecuador, Perú, Bolivia, ¿no? Que también están en ese trabajo. Ahí yo también les comparto, ¿no? Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de cultura y economía? ¿Cómo vemos? Entonces ahí hay varias propuestas. Por ejemplo, la UNTAC nos habla de estos sectores, ¿no? Servicios creativos, publicaciones, nuevos medios, audiovisuales, artes escénicas, artes visuales, expresiones culturales, patrimonio cultural y el diseño. Y la comunidad el convenio Andrés Bello nos habla de estos, son 11 subsectores para hacer las mediciones del campo cultural, ¿no? Que principalmente lo que más se está estudiando son el audiovisual, ¿no? El cine, el radio, el sector editorial, los libros, las publicaciones, las artes escénicas y la música. Principalmente son los que más se estudian porque son los que tienen más información, ¿no?
El resto todavía queda en pendiente. Latinoamérica tiene que trabajar todavía en indicadores, generar información sobre la educación cultural, el diseño, los juegos y juguetería, artes visuales, la creación, el patrimonio material, y otro importantísimo que es el patrimonio inmaterial, ¿no? Colombia ha hecho un gran trabajo y ahí lo que está haciendo Colombia en medición de patrimonio inmaterial es importantísimo, ¿no? Pero queda, amigos, en Latinoamérica reconocer esas mediciones, la importancia de esas mediciones en el ámbito también del patrimonio material, ¿no? Por ejemplo, en el caso de nuestro país de Perú, desde donde estoy comentándoles, se habla que la fiesta de la Candelaria mueve 113 millones de soles, ¿no? Eso es algo que se tiene que referenciar y validar a partir de estudios económicos complejos, ¿no? Pero ya se está hablando de que son 113 millones que movería esa dinámica de solo la fiesta de Candelaria en Puno, ¿no? Y qué interesante todos esos datos. Y imagínense ustedes y cuéntenme ahí qué es lo que tienen en sus países, ¿no? En el caso de la Comunidad Andina de Naciones hubo hace poco un estudio bien importante y muy serio de cuentas satélite de cultura en donde participó Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, donde armonizaron todas las herramientas de medición. Y salió, amigos, de repente ustedes sí lo conocen, algunos no lo conocen, solo de 4 sectores, ¿ya? De los que les decía inicialmente, ¿no? Cine, el tema de audiovisual, el tema de libros, el tema de la música y el tema de las artes escénicas. Amigos, importantísimo, 0.7% en promedio. Qué importante, miren, y solamente estamos midiendo 4 subsectores de los que recomendaba el convenio Andrés Bello. Imagínense si nos ponemos a medir todos los demás subsectores, cuán valioso y cuánto todo el país, todos nuestros políticos, economistas, podrían reconocer el valor, nosotros mismos como gestores culturales, reconocer el valor y la importancia que tienen esas dinámicas también económicas dentro de las propuestas nacionales, ¿no? Estamos hablando de 2.000 millones de soles, de millones de dólares en ese estudio, solamente esos 4 campos de esos 4 subsectores del campo cultural, ¿no? Importantísimo. Entonces, ¿cómo le ligamos esto a la convención? La convención 2005 es que la convención, como ustedes ya han visto en anteriores sesiones, nos habla de diferentes lineamientos, pero queremos resaltar en este caso, para cerrar la exposición, de este derecho soberano de los países de adoptar e implementar políticas. Nuestros países, y nosotros como gestores, como sociedad civil, debemos incidir en que efectivamente se adopten esas políticas, se implementen esos marcos legales, esas leyes, esos reglamentos que puedan proteger y promocionar a nuestras industrias culturales y creativas. Pero también tiene que haber un acceso equitativo, tenemos que ser vigilantes en la apertura y el equilibrio de ese flujo de bienes y servicios creativos. Y por último, eso que estamos haciendo va a contribuir al reconocimiento de cómo la cultura aporta en el desarrollo general de nuestros pueblos, aporta tanto en temas, en otros temas que también están vinculados a la cultura, ¿no? Como la salud, la seguridad, la educación, el medio ambiente, en fin, cómo se va vinculando la cultura y cómo aporta la cultura a ese desarrollo. Por eso es que los invito a que miren estos 4 objetivos de la aplicación de la convención. El objetivo 1, que es apoyar a sistemas sostenibles de gobernanza de la cultura, por eso nosotros tenemos que velar y garantizar la aplicación de la Convención 2005. Lograr un flujo equilibrado de bienes y servicios culturales, incrementar la movilidad de los artistas y profesionales de la cultura, integrar la cultura en los marcos de desarrollo sostenible y promover los derechos humanos y las libertades fundamentales. Tenemos que velar la aplicación de esos 4 objetivos, ¿no? ¿Y qué tipo de resultados nos va a obtener velar esos objetivos? Es que hayan medidas de trato preferente para el flujo equilibrado de bienes y servicios culturales, ¿no? Que haya un trato preferente para nuestros bienes y servicios culturales, porque no podemos competir con esa gran industria cultural que viene de otros escenarios, ¿no? Tenemos que reconocer que hay un mercado común entre Latinoamérica, en nuestros países para empezar, en nuestra región, y que trabajemos, impulsamos un trato preferente sobre esos
bienes y servicios culturales para que se pueda intercambiar en equilibrio, ¿no? Que existan esas políticas de desarrollo sostenible y esos programas, y que se apliquen legislaciones nacionales e internacionales sobre derechos humanos, libertades fundamentales que propician la libertad artística y la protección de los derechos sociales y económicos de los artistas. Importantísimo, ¿no? Entonces, por un lado, disponibilidades de la sostenibilidad de la cual nos habla la Convención, que va a implicar esas estrategias para lograr un desarrollo culturalmente sostenible y que va a permitir un crecimiento en equidad e integridad cultural en el proceso de desarrollo. Los quiero dejar con esta idea como retos y realidades de la economía creativa en América Latina. Muchísimas gracias, amigos, y voy a pasar a hacer esta pregunta general en el Answer Garden, en que en una palabra ustedes nos digan cómo pueden ustedes expresar en una palabra una oportunidad para el reconocimiento de la diversidad cultural en América Latina. Y comparto el link. A ver, en una pregunta, oportunidades para el reconocimiento de la diversidad cultural. A ver, ahí está. ¿Qué nos dicen, amigos y amigas? En una palabra, cuéntenos en una palabra que puede expresar una oportunidad para el reconocimiento de esa diversidad cultural y esa riqueza cultural en América Latina. Diálogo, conciencia, visibilidad, cooperación regional, inclusión, redes, cooperación, igualdad, intercambio, alegría, por un lado. Sigo refrescando para conocer sus participaciones. Cooperación, va ganando cooperación, visibilidad, intercambio, igualdad, participación, descentralización, libertad de expresión, ley de cupo femenino, equidad, inclusión, diálogo, sigo refrescando una vez más, cooperación, 5 más, cooperación, intercambio, visibilidad, inclusión, igualdad, sigo refrescando, ya. Bueno, muchísimas gracias, amigos. Yo quisiera agradecerles a todos pues las preguntas, el interés, y más que hacer yo quisiera para cierre decirles que el tema de las industrias culturales y creativas tenemos que meternos a ese tema, tenemos que darle fuerza. Julio hablaba de los sistemas de medición. Bueno, ¿qué hay de la cuenta satélite y qué más allá de la cuenta satélite hacemos para evidenciar lo que hacemos y para evidenciar la diversidad? Todos somos conscientes de la diversidad, pero hay veces la gente de los gobiernos o del sistema privado no, y están todos ahora solo en las tendencias. Entonces yo los invito a trascender las tendencias, a cuidar esos tesoros y a contarle a los otros que tenemos todos esos tesoros de la diversidad cultural.